Una apuesta para mejoramiento continuo de nuestra gestión. Esta Navidad, que la prudencia te haga un verdadero sabio. Comparte en familia las transmisiones de la novena de aguinaldos a través de Telepacífico del 16 al 24 de diciembre a partir de las 6 de la tarde. Cali guarda la vida. Hija, este año no vamos a ir al alumbrado, el alumbrado va a venir a nosotros. Disfrútalo del 7 de diciembre al 7 de enero. Conoce las rutas en la aplicación Alumbrado Navideño, un mensaje de la Alcaldía de Santiago de Cali. Ay, familia, me cogí la tarde, voy a la segunda novena de la noche, chao. No, señorita, la novena es una sola y se hace en casa. Que la prudencia te haga un verdadero sabio. Cuídate y cuida a tu familia. Quédate en casa. Muy buenas tardes a todos los participantes que se encuentran aquí presentes y a quienes nos observan en este instante desde Facebook Live. En nombre del Departamento Administrativo de Contratación Pública y la Red Colombiana de Instituciones de Educación Superior, EduRed, quiero darles la más cordial bienvenida al foro Buenas Prácticas Cali Compra Eficiente, evento con el que culminamos uno de los proyectos de inversión más importantes desarrollados durante el primer año de la administración del señor alcalde, el doctor Jorge Iván Ospina. Soy Moisés David Hernández, director ejecutivo de EduRed, y en este momento quiero saludar a los integrantes de la mesa principal y quienes nos acompañarán durante este foro. Saludo muy especialmente al señor doctor Jorge Iván Ospina Gómez, alcalde distrital de Santiago de Cali, quien nos observa a través de Facebook Live, a la doctora Nora Janet Mondragón, directora del Departamento Administrativo de Contratación Pública del Distrito de la ciudad de Santiago de Cali, quien nos acompaña también a través de Facebook Live. A la doctora Paola Riveros, quien representa al Departamento Administrativo de Contratación Pública, aquí presente. A los señores ponentes de este foro, al doctor José María Borrero, quien se encuentra aquí presente, al doctor Carlos Augusto Oviedo, también aquí presente, y a quienes estarán conectados desde algún lugar de Colombia a través de las herramientas digitales disponibles, los doctores Hernando Carvalho y Dimas Salamanca. Bienvenidos y muchas gracias por aceptar participar en este evento, donde hablaremos de los resultados del proyecto colaborativo de investigación en materia de compras y contratación pública, ejecutado por EduRed, que con este foro estará enriqueciendo con valiosos aportes de nuestros expertos desde su vasta experiencia, conocimiento y toda una vida de trayectoria y gestión. Procederé a la lectura del orden del día. Primero, himno nacional de la República de Colombia. Segundo, himno del Departamento del Valle del Cauca. Tercero, himno del Distrito de Santiago de Cali. Cuarto, palabras de la doctora Paola Rivero en nombre del Departamento Administrativo de Contratación Pública del Distrito de Santiago de Cali. Presentación de los objetivos del foro y video del convenio interadministrativo entre el DACP y EduRed. Luego, ponencia del doctor José María Borrero. Ponencia del doctor Carlos Augusto Oviedo. Ponencia del doctor Hernando Carvalho. Intervención del doctor Dimas Salamanca, quien dará respuesta a las preguntas sugeridas durante los webinars de socialización que se desarrollaron en las 2 semanas anteriores. Luego, espacio de retroalimentación con los panelistas para dar respuesta a las preguntas surgidas durante la transmisión en Facebook Live de este foro, en vivo. Presentación del video institucional de EduRed, lectura de las conclusiones del evento y por último el cierre a cargo de la doctora Paola Rivero.
Antes de dar inicio a nuestro evento, quiero explicarle brevemente a todos aquellos que están conectados a través de la herramienta de Facebook la dinámica de cómo daremos respuesta a los comentarios e inquietudes que surjan durante el desarrollo de este foro. Les pido que en los comentarios de esta transmisión formulen sus preguntas y nos indiquen a qué ponente va dirigida. Así, al finalizar la presentación, cada uno de los expertos daremos un espacio de 10 minutos para que respondan a sus inquietudes, a las inquietudes presentadas por ustedes, el público que nos observa en vivo y en directo. Bien, ahora sí, los invitados a ponerse de pie para entonar las notas del himno de la República de Colombia, el himno del Departamento del Valle del Cauca y el himno del Distrito de Santiago de Cali. Viva
Por favor, tomar asiento. A continuación, palabras de la doctora Paola Rivero en nombre del Departamento Administrativo de Contratación Pública del Distrito de Santiago de Cali. Doctora, buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias a usted, señor Moisés David Hernández, director ejecutivo de EduRed. En nombre de la Alcaldía de Santiago de Cali y el alcalde Jorge Iván Ospina Gómez, quiero saludar a todos quienes están conectados en este momento a través de la plataforma Facebook Live. Saludo igualmente a los ponentes que estarán en este foro: Carlos Augusto Oviedo, José María Borrero, Hernaldo Cabargo y Dimas Salamanca. Me complace saludarles y darles la bienvenida a este foro virtual denominado Buenas Prácticas Cali Compra Eficiente, que es la culminación de uno de los aportes establecidos en dicho convenio, el cual nos permitirá contar con información muy valiosa para aplicar en los procesos contractuales que se ejecutan en cada uno de los organismos de la Alcaldía de Cali y delinear nuevas directrices para avanzar hacia el logro de los objetivos estratégicos que tiene el gobierno de nuestro alcalde Jorge Iván Ospina para el bienestar de los caleños. Para mí, como subdirectora del Departamento Administrativo de Contratación Pública, es motivo de satisfacción contar con información valiosa que significa el inicio de una etapa de mejoramiento basado en un conocimiento robusto de los más recientes lineamientos en materia de compras y contratación estatal a nivel nacional y en el análisis del contexto local de nuestros procesos, valores, fortalezas y necesidades referentes a la gestión contractual. La línea de investigación diseñada para este proyecto exploró 4 importantes frentes temáticos que sirvieron para implementar mejoras procedimentales en cuanto a la planeación, la agregación de demanda, la inclusión social en nuestro sistema de contratación pública. Durante 2 semanas se desarrollaron las campañas de socialización con los temas establecidos en el convenio con la Red Colombiana de Instituciones de Educación Superior, EduRed, donde los equipos de contratación de los organismos de la Alcaldía de Cali conocieron los nuevos planteamientos en materia de gestión contractual. A partir del 2021 nos ayudarán a establecer una exitosa implementación de la política pública de compras y contratación, con criterios de responsabilidad, transparencia, eficiencia y sostenibilidad. Para concluir este proyecto tan importante decidimos realizar este foro virtual con la colaboración de 4 reconocidos expertos en los diferentes temas del convenio, que desde su área de conocimiento nos harán valiosos aportes en cuanto a la ejecución de una excelente gestión contractual. En nombre del alcalde Jorge Iván Ospina, muchas gracias a todos los asistentes y en especial a nuestros invitados por atender nuestro llamado y compartir su experiencia y conocimiento con nosotros para el bienestar de nuestra amada Cali. Bienvenidos. Muchísimas gracias, doctora Paola Riveros. A continuación, quiero exponer a todos los asistentes y a quienes nos acompañan en esta transmisión a través de la herramienta de Facebook Live los objetivos planteados en este foro, los cuales se enfocan en enriquecer los resultados de todo el proyecto de investigación desarrollado entre EduRed y el Departamento Administrativo de Contratación Pública del Distrito de Santiago de Cali para realizar una exitosa implementación de la política pública de contratación en la ciudad, con los valiosos aportes de cada uno de los ponentes invitados, pueda hacerse desde su campo de experiencia en áreas como compra sostenible, sensibilización ambiental y procesos de gestión contractual en diversas entidades públicas. Este proyecto es y ha sido absolutamente ambicioso. Hay 1.116 municipios en Colombia y este es el único municipio que fue capaz de atreverse a desarrollar un proyecto para mejorar la gestión de compras públicas, para hacerla más eficiente, para hacerla más sostenible, para hacerla más transparente, para ponerla más de cara a los ciudadanos. Cali debe sentirse orgullosa de su alcalde, de su administración y de este proyecto.
Durante este foro nos proponemos dar respuesta también a las inquietudes surgidas en las sesiones de socialización, como bien lo decía la doctora Paola Riveros hace un segundo, que se presentaron en los 4 frentes de trabajo del convenio, que son investigación de mercado de la compra pública, los estudios técnicos internos de la compra sostenible, los indicadores de transparencia, gestión y riesgo, y por último, la estrategia pedagógica diseñada para los equipos de contratación de los 28 organismos de la administración distrital. Ahora daremos inicio a las ponencias de nuestros invitados. En este momento tendrá la palabra el doctor José María Borrero Navia, quien es abogado ecologista, doctor en Derecho y Ciencias Políticas, máster en Derecho y Política Ambiental de la George Washington University de los Estados Unidos. Ha trabajado durante 4 décadas en la defensa de los derechos ambientales. Es consultor, asesor y abogado litigante en asuntos de derecho y política ambiental, acciones constitucionales en defensa de derechos e intereses ambientales y trámites relacionados con el dominio y acceso a los recursos naturales para toda la ciudadanía. Fue becario del World Wildlife Fund de Washington y de la Inter-American Foundation, también de Washington. En ejercicio de su profesión ha servido como consultor de las Naciones Unidas en San José de Costa Rica, de Greenpeace en Washington, Estados Unidos, capital de los Estados Unidos, así como de varias instituciones nacionales. Desde 1989 y durante 4 años trabajó como director legal del International Water Tribunal con sede en Ámsterdam, Países Bajos. También fue coordinador legal del Tribunal Centroamericano del Agua en San José de Costa Rica y entre 1998 y el año 2000. Actualmente tiene su cargo el Centro de Asistencia Legal Ambiental del CELA con sede en el distrito de Santiago de Cali desde 1992. Doctor Barrera, es un honor contar con su presencia. Muy bienvenido, buenas tardes, adelante con su presentación. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y voy a hacer uso de esta discreción porque con el tapabocas es bastante incómodo hablar. Bueno. Y como aquí estamos en distanciamiento social. Buenas tardes. Mi presentación tiene por objeto hacer una referencia a las prácticas de consumo y de producción sostenible en perspectiva ambiental. En este orden de ideas, debo registrar que hoy el mundo, como vivimos esta situación inédita, está realmente precipitada por las condiciones ambientales, por la devastación ambiental, por los impactos severos que han causado nuestras intervenciones en el ambiente. En 1968, Herbert Marcuse, en una obra que hoy es clásica, que es El fin de la utopía, él decía que estábamos a puertas de convertir la sociedad en un infierno, el mundo en un infierno, o todo lo contrario. Y yo creo que en cierta forma estamos acercando a esa situación del infierno, porque la visión que vi al principio de este año de los bosques en Australia ardiendo por millones y de toda la fauna arrasada, y posteriormente también los bosques devastados, las selvas devastadas del Amazonas y los casquetes polares que caen y el permafrost que se descongela y que puede atizar de manera más grave el fuego, son síntomas severos del malestar ambiental. Un malestar ambiental que está también conectado con el desbordamiento de saltos virales que hemos vivido en el mundo en los últimos 60 años. Hoy es casi que una
un criterio unánime por parte de los virólogos y de los biólogos que el desbordamiento de los saltos virales de una especie a otra tienen como su causa la destrucción de los ecosistemas, la destrucción de los bosques y el avasallamiento de la vida silvestre por parte de algunas sociedades. De manera que este es más o menos el panorama de hoy en el mundo, en donde el director de las Naciones, el secretario general de las Naciones Unidas, hace 2 días hacía la advertencia de que los países tienen necesariamente que ajustar sus procesos y sus intervenciones en la naturaleza para lograr la disminución de la contaminación del aire y de la generación de gases de efecto invernadero. En el orden nacional quiero referirme que el panorama no es menos halagüeño. ¿Por qué no es menos halagüeño? De acuerdo con el informe que la Contraloría General de la República produce cada año, nos encontramos con que la región amazónica y la región pacífica, que son zonas de una exuberante diversidad y de que prestan invaluables servicios ambientales al país, a la nación, al continente y al mundo, en este momento están sometidas a procesos de deforestación que conviven con prácticas como la ampliación de la frontera agropecuaria, ¿no?, los usos de la minería ilícita, la potrerización y, más grave aún, la acumulación de tierras y el desplazamiento por medios violentos. Y en la Orinoquía, en donde se vendía el espejismo del auge petrolero, en el informe dice que precisamente las actividades de la industria del petróleo son la causa de las mayores disfunciones sociales y de los mayores impactos ambientales. El país sigue prisionero, sigue anclado en prácticas de la economía extractiva, pensando que a partir de la extracción de minerales, de gases y de petróleo se puede lograr el desarrollo, cuando eso no es posible. Los impactos que genera la minería, cualquier tipo de minería y no solamente la ilegal, son incontables. Destrucción de la diversidad, contaminación de las aguas, contaminación del suelo, sedimentación de los suelos. Realmente es innumerable el tipo de impactos que genera en este caso, la minería. De manera que el país tiene que salir de ese gueto, ¿no?, del gueto de la economía extractiva y pensar en otro tipo de estrategias, porque en un país como el nuestro, biodiverso, con esta exuberante riqueza natural y cultural también, es imperdonable que nosotros sigamos anclados en el gueto de la economía extractiva, con todas las externalidades que esto genera para el ambiente y para la sociedad. De manera que en esta perspectiva, ¿qué influencia tienen las prácticas de producción y de consumo en el escenario ambiental de nuestro país? En el año 2010, el ministerio, que en ese entonces se llamaba Ministerio del Ambiente y de Vivienda, algo así, porque ha cambiado un poco la nomenclatura del ministerio, formuló una política nacional de consumo y de producción y consumo sostenible. En esta política, el ministerio advertía que los patrones de consumo, los insostenibles patrones de consumo, pueden inducir mayores extracciones de hidrocarburos,
mayor consumo de la biodiversidad y que en este momento los patrones de consumo, de producción y consumo en el país son insostenibles, ¿no? Y están también anclando al sector industrial, al sector productivo, en prácticas que los hacen poco competitivos y que los ponen en una situación de atraso y de externalidad ambiental. Señala también en el documento, se señala que en Colombia esto se agrava por la falta del área de conocimiento y de investigación en la producción, en técnicas de producción sostenible que no tengan externalidades ambientales ni sociales. Sin embargo, en esta política nacional de producción y consumo sostenible se adoptan una serie de estrategias. De ellas merece especial mención una, que es la de la compra de bienes, una estrategia de compra de bienes y servicios sostenibles y que adoptó como uno de sus instrumentos en el año 2016 un plan nacional de compras del sector público sostenible. Es muy completo el plan, realmente tiene una serie de desarrollos en materia de guías de producción, de guías de consumo, en materia de investigación, y este plan se ajusta, en cierta forma, se ajusta al proyecto, al programa de la compra eficiente que se adoptó a partir del 2014 en el país. Sin embargo, hay que registrar que frente a estas políticas que viene adoptando el país desde hace muchos años, porque nuestro país es un país que se distingue en el concierto internacional de naciones por el liderazgo que tuvo desde 1974 en la promulgación de un Código de los Recursos Naturales cuyos principios han venido irradiando a lo largo de toda nuestra legislación y que inclusive fueron incorporados en la Constitución de 1991. De manera que nosotros tenemos un marco legal adecuado, que bien es cierto que en algunos casos presenta dificultades, pero tenemos un marco legal apropiado, tenemos un marco institucional que se fortaleció a partir de 1993 con la promulgación de la Ley 99 de 1993 y la creación del Sistema Nacional Ambiental. Sin embargo, en el informe de la Contraloría General de la República, que fue del año pasado, el último informe, se registra que estos avances no han sido suficientes porque finalmente el sector ambiental tiene que ceder frente a las demandas de otros sectores. Es decir, que el sector ambiental es la cenicienta en materia de inversión, en materia de presupuesto, de manera que esto hace, y él lo señala en el informe, de que en las políticas ambientales que fueron analizadas se encontró una débil implementación y que todo quedaba solamente en el campo de planes, proyectos, investigaciones y estrategias, pero no se daba realmente el paso para el cambio que necesita las prácticas de producción y de consumo. No se da el paso. A pesar de que en la estrategia, en el plan, en la política nacional, se adoptó otra estrategia que a mí me parece que es la columna vertebral de todo el proyecto,
es la estrategia de autorregulación y autogestión. Esta estrategia conduce a la necesidad que declara la política de generar en el país una cultura de producción y consumo sostenible. Y la autorregulación, a mí me parece que es el centro de toda la estrategia de generar en la sociedad hábitos de consumo sostenible y, por supuesto, de compra sostenible en el sector público. ¿Por qué lo digo? Porque la autorregulación, ¿no?, es el autogobierno, y la autorregulación no es ajena, ¿no?, a la condición humana. Todas nuestras prácticas, nuestra inserción en la cultura a través del aprendizaje del lenguaje, todos hacen parte de una estrategia de autorregulación. Y la autorregulación funciona como una especie de código de convivialidad en donde las personas, ¿no?, adoptan las reglas, ¿no?, para su propia existencia y para las reglas de la convivencia con el resto de la sociedad, de manera que la autorregulación es el fundamento realmente del éxito de proyectos y de las reglas y de los acuerdos sociales. Y sin autorregulación no hay ninguna posibilidad, porque no podemos pensar, además, la autorregulación nos podría llevar a un horizonte bastante utópico en donde sean descartados los controles externos, especialmente los controles externos a nuestra propia voluntad, porque en la autorregulación lo que gobierna es la voluntad libre y soberana de las personas, que son sus dos más altas valores de la existencia. De manera que, en ese sentido, la autorregulación es un proyecto, y es un proyecto cultural, y también es un proyecto político. Y es un proyecto político que nos dice, además, que el consumo no es un acto inocente. Por el contrario, el consumo es un acto con implicaciones éticas y políticas. ¿Y por qué decimos que tiene implicaciones éticas y políticas? Porque el acto del consumo es un acto de la elección, de la elección que nosotros como seres humanos hacemos. Y en el momento en que nosotros elegimos, también estamos no solamente ejerciendo nuestra voluntad, sino nuestro poder para diseñar la arquitectura de producción del mundo, porque es precisamente esos actos del consumo cotidiano, aparentemente intrascendentes, en donde se pone en movimiento, ¿no?, el hábitat del yo moral de los individuos, porque somos en cada época, en cada situación, somos sujetos morales en nuestras diferentes condiciones geográficas, genéticas y económicas. Somos sujetos morales. ¿Por qué? Porque la libre elección, la elección es el fundamento de nuestra capacidad moral, pero también es el fundamento de nuestra responsabilidad jurídica y de nuestra responsabilidad política. Entonces nosotros tenemos que indagar en cada momento del consumo por las condiciones en que ese producto fue producido. Si ese producto se produjo en términos de compatibilidad ecológica, de compatibilidad ambiental, de justicia social, de justicia laboral, o si por el contrario el producto es el fruto del trabajo de los niños, si es el fruto de impactos severos contra el ambiente. En ese momento en que nosotros ejercemos ese poder,
Nosotros estamos, vuelvo a repetirlo, diseñando la arquitectura política del mundo, porque no otra explicación tiene que el poder de grandes marcas y de corporaciones obedece a la decisión cotidiana de millones de consumidores en el mundo que legitiman el producto. De manera que es el ejercicio de nuestro poder como ciudadanos, no como consumidores, como ciudadanos consumidores, lo que va a contribuir a diseñar y a influir los procesos de producción, porque es a partir de ese poder aparentemente impensable, de ese poder que parece que no fuera visible, en donde nosotros estamos ejerciendo realmente una influencia definitiva en el mundo, en la producción, en los procesos productivos y en las intervenciones en la naturaleza. De manera que cuando no hacemos caso, ¿no?, a esos indicadores, a esa información que debemos exigir de cada producto, y que eso desarrolló un poco la etiqueta en las legislaciones del mundo, cuando no hacemos caso de esas condiciones, y hoy se han desarrollado una serie de etiquetas, el sello verde, ¿no?, el sello del comercio justo, que nos permiten al consumidor hoy orientarse. Y cuando nosotros hacemos caso omiso de esos indicadores y de esa información, estamos prácticamente echando por la borda el poder que como ciudadanos tenemos de transformar los procesos productivos del mundo. Porque imagínense en un escenario, cómo sería el día que los consumidores ejerzan un boicot silencioso a productos que no son justos, a productos que no son ambientalmente viables. El mundo completamente se transformaría. Entonces, en este sentido, quiero insistir en eso. Y quiero insistir que en materia de consumo, entre menos producción y consumo haga falta para llevar una vida sana y digna, mucho mejor. Porque en las condiciones hoy del mundo, no necesitamos una cultura de frugalidad, una cultura de baja entropía, una cultura que nos conduzca a cambios fundamentales en los modos de transporte, en los sistemas agrícolas que están fincados en el uso de pesticidas y de agrotóxicos, ¿no? En esos nosotros tenemos que fincar los grandes cambios de la sociedad para lograr realmente una cultura de baja entropía que nos concilie con la naturaleza y con la sociedad también, de paso. Bueno, parece que se me acabó el tiempo. El tiempo es un señor de mucho cuidado. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted, doctor José María Borrero. Mire, coincidirá conmigo en que la ley 99 del 93 es la única ley en el ordenamiento jurídico de Colombia que invierte la carga de la prueba, declara culpable a quien tome acciones ambientalmente irresponsables, aún sin un proceso, y es él quien tiene que declararse luego inocente. Aún con esa excepción en el ordenamiento jurídico de Colombia, no tomamos conciencia del todo. Por eso la palabra clave a rescatar en la intervención magistral de nuestro invitado de honor, el doctor José María Borrero, es la autorregulación. Y esa autorregulación es la que ha tomado la alcaldía del distrito de Santiago de Cali a través de su departamento administrativo de contratación pública para autorregularse y inducir políticas de compra ambientalmente responsable.
y es, hasta donde yo sé, la única ciudad en Colombia que ha tomado esa decisión. Así que todos los aplausos y felicitaciones para esta administración municipal. Infinitas gracias, doctor José María Borrero. A continuación, iniciará su presentación el doctor Carlos Augusto Oviedo, quien es abogado, consultor internacional de la firma OIG Advisors, experto en administración de riesgos en lavado de activos, asesor de organismos internacionales y gobiernos en políticas públicas, en gobierno corporativo, delincuencia económica, corrupción, drogas y prevención del blanqueo de capitales. Ha sido procurador delegado para la Fuerza Pública, procurador judicial penal, director general contra drogas y estupefacientes, asesor del director general de la DIAN, subdirector, vicepresidente del ITRC, Ministerio de Hacienda, asesor para el Ministerio de Defensa, asesor de Asobancaria y otros gremios, subdirector, vicepresidente de la Auditoría y Gestión de Riesgos, sector Hacienda. Académicamente cuenta con el Legum Master realizado en varias instituciones internacionales en Derecho Penal Internacional de la Universidad de Turín, Italia, máster en Análisis de Problemas Políticos, Sociales y Económicos e Internacionales de la Universidad Externado y el Sciences Pro de París, especialista en Derecho Económico de España, curso integral de Seguridad y Defensa Nacional, curso estratégico de Seguridad Pública, en fin. En Latinoamérica ha dictado cátedra en Derecho Penal, Constitucional, Derechos Humanos, Derecho Internacional Humanitario, aplicación del Derecho Internacional de los Conflictos Armados, Derecho Operacional, Responsabilidad del Comandante y Derecho Disciplinario Militar. Doctor Carlos Augusto Oviedo, es un honor contar con su presencia en este foro. Muy buenas tardes, muy bienvenido y puede comenzar con su presentación. Muy buenas tardes. Saludo especial al señor alcalde Jorge Iván Ospina, a ti, mi querida amiga Paola Riveros, a ti, mi querido amigo, compañero de panel, Moisés David, José Miguel, y a todos los presentes en este foro que en materia de contratación estatal acompañan este esfuerzo de la construcción de un modelo de Cali compra eficiente. Pido dispensa a los organizadores para poder hacer uso de la palabra de la manera más directa en este contacto que nos permite la virtualidad. En primer lugar, quiero señalar que un alto porcentaje de la ejecución del gasto público, un 60% de la ejecución del gasto público se realiza por vía de la contratación estatal. Esto pone de manifiesto que buena parte de los recursos del Estado se ejecutan por vía de la compra de bienes y servicios que hace las entidades públicas. Una ciudad del tamaño de Cali, que es una ciudad importante, de una gran importancia en el país, que tiene un sinnúmero de empresas que la acompañan, requiere ese modelo de contratación coordinado, organizado, que tenga la posibilidad de aprovechar las economías de escala. Pues bien, la invitación que me han cursado los organizadores a participar es desde el punto de vista de mi función como procurador en su momento, tratando de entender cuáles eran las causas más recurrentes por las cuales habían quejas disciplinarias o se iniciaba acción disciplinaria contra servidores públicos en la manera como se ejecutaba el gasto público. Dicho esto, debo mencionar que la contratación estatal tiene como particularidad, uno, que es una actividad claramente reglada, dos, que está vigilada no solamente por los entes de control interno, sino también por los entes de control externo, Procuraduría, Contraloría, y también tiene incidencia en el campo de la responsabilidad fiscal, es decir, una mala ejecución de los recursos y el presupuesto podría derivar en consecuencias patrimoniales, como también consecuencias de naturaleza penal, toda vez que, como lo señala el Código Penal, en el título 15, los delitos contra la administración pública, en el capítulo 3 se dedica buena parte a explicar las causas por las cuales hay errores que se cometen en la contratación estatal. Pues bien, esta invitación va encaminada entonces a tratar de entender qué efectos disciplinarios trae el Código Disciplinario, el Código General Disciplinario, la Ley 1952, que en los artículos 54 y en adelante menciona dentro de la casuística las razones más recurrentes de faltas disciplinarias cometidas a través de la ejecución del gasto público vía contratación estatal.
Esta conferencia va acompañada con una presentación que asumo será provista más adelante a los participantes de este panel, en el cual se recoge buena parte de estas reflexiones a las que me habré de referir a continuación. En primer lugar, quiero señalar que el artículo 54 del Código General Disciplinario, habla de las faltas relacionadas con la contratación pública, doctora Paola. Y en el artículo 56, faltas relacionadas con el régimen de incompatibilidades, inhabilidad, impedimentos y conflictos de intereses. Ambas disposiciones tienen que ver en todo con la ejecución del gasto público por vía de la contratación estatal. Una de las razones por las cuales existe este tipo de disposiciones es que una de las faltas más comunes es el interés indebido en la celebración de los contratos que pueden tener los operadores jurídicos en materia contractual. Esto vale decir que al mismo tiempo que desempeñan la labor como autoridad administrativa en la ejecución del presupuesto, también vemos que a veces concurren intereses que se cruzan con empresas privadas a las cuales prestan sus servicios o representan. Esa es una situación muy recurrente que da lugar a que en la Procuraduría se ventilaran asuntos relacionados con la contratación estatal de todo orden a nivel nacional y en los distintos entes territoriales y los entes locales. Quería señalar también que hablando de conflicto de interés, el otro factor que genera conflicto de interés es la extrema cercanía que se establece entre los contratistas y las entidades contratantes. Regalos, dádivas, promesas que se hacen de una parte a otra de un mejor futuro llevan a que se entre en un conflicto de interés notorio, porque la contratación estatal, que se basa en la selección objetiva, que priman los valores y principios que rigen los fines estatales, economía, celeridad, transparencia, que están recogidos en el artículo 3º del Código de Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo, que han desarrollado el artículo 209 de la Constitución, así lo señalan. Pues bien, a partir de regalos, dádivas y algunas lisonjas que hacen los contratistas, terminan en algún momento derivando en beneficios que afectan o rompen con la selección objetiva, porque se vuelve una selección interesada para favorecer no el interés general, sino el interés particular. A eso se refiere el artículo 56 del Código General Disciplinario. Es allí donde aparece, por ejemplo, conductas tales como actuar u omitir, a pesar de la existencia de causales de incompatibilidad, inhabilidad y conflicto de intereses de acuerdo a las previsiones constitucionales y legales. Es decir, no se puede contratar con un familiar hasta un 4º grado de consanguinidad, 2º de afinidad. No se puede desarrollar negocios en empresas en las que se tiene un interés directo, porque se es accionista, porque se tiene control de esa compañía. A eso se refiere esta disposición, que además tiene todo que ver con las faltas disciplinarias más recurrentes. El otro aspecto que también tiene que ver con el tema de faltas relacionadas con la contratación pública está en la inobservancia de las reglas legales esenciales en la celebración de los contratos. Bien sea en la fase previa, precontractual, bien sea durante la fase de celebración de contrato o bien sea en la fase postcontractual. Esta norma disciplinaria tiene su reflejo, por supuesto, en el Código Penal, cuando el Código establece en los delitos en materia de contratación estatal, conductas como la celebración de contratos sin el lleno de los requisitos esenciales. Bien, ¿en qué se basa esta falta? Como mencionamos, la Ley 80 y todas sus normas posteriores han reglamentado en detalle la actividad del Estado de la celebración de los contratos. En función de esta labor, hay factores que llevan a que en algún momento la inobservancia de esos requisitos, de una falta de planeación, una indebida manipulación de los pliegos de condiciones o un errado manejo de la norma jurídica, haciendo liquidación antes de tiempo, pagando los saldos contractuales sin finalizar o recibir la obra de manera eficiente, son de las otras causas recurrentes que en la Procuraduría dan lugar a que se impulsen procesos disciplinarios en materia de contratación estatal. Aspectos de la esencia de los contratos. Por ejemplo, hay un factor, y aquí quiero llevarlo a algo que se llama Colombia compra eficiente.
que se ha vuelto un modelo en materia de contratación referente para el país y para algunos un referente internacional. Al frente de ella está un muy querido amigo, José Andrés Omeara. Andrés ha venido haciendo un buen trabajo en materia de posicionar a esa agencia del Estado, pero voy a permitirme hacer unas críticas constructivas de cómo veo está funcionando el tema y su incidencia que tiene en materia disciplinaria. Por un lado, vemos que hay unos acuerdos marco que pueden estar muy bien concebidos y bien intencionados. ¿Se acuerdan lo que mencioné hace un rato? Economía de escala. La economía de escala hace referencia a que sale más barato para el Estado cuando se compra a proveedores un mayor número de elementos. Entre más se compra, el valor unitario se reduce. Pero eso funciona bien llevado a modelos de compra de papelería, a modelos de compra de algunos elementos que son homogéneos. Sí, da lo mismo comprar el papel bond, 75 gramos, marca A, marca B, marca C, pero no es igual, por eso los acuerdos marco no funcionan de manera uniforme para todo tipo de bienes o productos. Hay productos que por sus características requieren cierto manejo de especificidad. La primera crítica que se hace a los acuerdos marco es que se han querido extender a todo tipo de actividad de compra del Estado y no necesariamente aplican esos acuerdos. A manera de ejemplo, yo les citaba como por ejemplo la compra de cierto tipo de vehículos, ambulancias, carros de bomberos. Las fábricas Toyota, Renault, Mazda no construyen ese tipo de vehículos, sino hay que adaptarlos, hay que transformarlos. Pues bien, hacer un acuerdo marco sobre esos temas llevaría a desnaturalizar la esencia de especiales que tienen esos vehículos que son demandados por el Estado para atender distintas funciones. En materia de salud, en materia de seguridad, de orden público, de protección al medio ambiente, doctor Borrero, son muy necesarios este tipo de vehículos y los acuerdos marcos están llevando a que con esa falsa idea de que todo se puede estandarizar, se está generando problemas de competencia. Segundo elemento que falla en los acuerdos marcos, doctora Paola, y es que si bien hay segmentos que permiten la escogencia de productos según una lista u otra según la ventaja de precios, supone que igualdad de producto, el precio es importante como un factor de decisión, pero se han dado algunas tareas en donde la entidad contratante cambia la ficha técnica del producto y entonces con eso queda exonerada de tomar el primero de la lista y ustedes terminan escogiendo normalmente el tercero. Es decir, se ha generado una práctica inconveniente. Cumpliendo la norma, se infringe el propósito de la compra eficiente porque las entidades contratantes señalan estar cumpliendo con las exigencias que se hacen en el marco de Colombia Compra Eficiente, pero están burlando el propósito del espíritu de la ley porque no están comprando a los proveedores que en ventaja competitiva dieron mejor tarifa o mejor precio, sino que están comprando a los que están vendiendo más caro y el argumento es nimio. Es que en la ficha técnica yo necesitaba que el papel, además de tener 75 gramos, estuviera envuelto en papel craft, porque es... Y ustedes empiezan a inventarse requisitos y cosas que rompen con el propósito de los acuerdos marco. Hay un tercer aspecto que quiero señalar también que ha generado preocupación en materia de la contratación estatal. Y es que en materia de contratación a veces se acumula o se guardan demasiados inventarios que se pierden, se pudren en las bodegas y eso se vuelven pérdidas. Algunos para esta época en el afán de cumplir presupuestos con el argumento que si no lo ejecutan el año siguiente se lo recortan, empiezan a desarrollar compras desenfrenadas y para estos días, aún en plena pandemia y demás, están dándole a la velocidad que puede con el bolígrafo para suscribir contratos que no son necesarios, con el respeto debido. Y como esto se trata de mejores prácticas para hacer de este modelo de contratación, de este modelo líder que desea implementar la Alcaldía de Santiago de Cali, justamente quiero llamar, doctora Paola, la atención en estos temas que generan algunas preocupaciones por parte de los órganos de control y que en la Contraloría General de la República han dado lugar a juicios de responsabilidad fiscal derivados justamente de malas prácticas contractuales. Estas malas prácticas nos permiten aprender de esos errores para no cometerlos y dos, para subsanarlos. Por eso es tan importante dentro de las herramientas de lucha contra la corrupción tener
como una buena práctica, identificación de riesgos de fraude en materia contractual, tener claro que los procedimientos deben ser reglados, identificando los puntos de riesgo de fraude. Quiero señalar que hay 3 aspectos que son importantes tener en cuenta en materia de contratación estatal cuando hablamos de posibilidades de corrupción. 1, los puntos donde se establece contacto entre la entidad contratante y el contratista. Ese es un punto sensible. 2, la oportunidad. Cuando se concentra la facultad de contratación en muy pocas manos, los comités son muy importantes, los comités técnicos, financieros, jurídicos, pero cuando se deja la discreción del ejecutor del gasto, señalar a quién se contrata, ese factor de discreción se vuelve un factor de riesgo. Y 3, hemos señalado entonces que hay una situación complicada, contacto con el contratista, 2, las oportunidades que se presentan de la discrecionalidad, y 3, cuando se pretende dar cumplimiento a la norma, pero burlando el espíritu de la norma. Se necesitan 3 licitaciones, 3 ofertas, es el mismo proveedor presenta las 3 ofertas porque alguna de las 3 del mismo interesado será asignada. Creo que es muy importante que en materia de contratación estatal se tenga muy en cuenta, por ejemplo, el beneficiario real de las compañías, de las empresas contratistas. Porque si estamos hablando de conflicto de interés, si estamos hablando de este tipo de situaciones, lo que genera el conflicto de interés es saber quién es el verdadero actor de la contraparte. Si la contraparte tiene interés específico o la entidad contratante, el funcionario que contrata, tiene un interés específico en esa empresa porque es parte, es asociado, tiene parentesco, tiene relación de simpatía, está la novia, la amiga, etcétera, o es quien le da los mejores regalos, tenga la certeza que en esa situación es difícil ser objetivo en la selección de los contratistas. Es por ello que quiero llamar la atención en este ejercicio de cómo en el modelo que se desea implementar en Cali, bajo la colaboración y el liderazgo que adelantan desde la Academia EduRed y las universidades asociadas en este ejercicio, que resulta muy interesante, de la máxima importancia, entender que aquí hay una magnífica oportunidad para incluso mejorar el modelo de Colombia Compra Eficiente, incluso para caer en cuenta que no necesariamente es con la estandarización de los procesos como también se desarrolla o se logra el desarrollo de las regiones, de las comunidades, de las localidades, que es un propósito que también inspira el actuar de la administración en el orden territorial, departamental y en lo municipal. Una de las críticas más frecuentes del modelo de Colombia Compra Eficiente, doctora Paola, ni es ni más ni menos que puede que sea más barato el lápiz que ofrecen en Colombia Compra Eficiente, pero es que yo lo necesito en el distrito de Agua Blanca. Y resulta que el costo de transportar unas pocas cajas de lápices hasta el distrito de Agua Blanca me genera ya un costo implícito que lleva que el lápiz que compré a 1.000 pesos, con el costo de llevarlo hasta ese sitio donde se necesita, se encarece. A veces resulta más barato, miren la paradoja, comprarlo en la tienda de la esquina, en donde ese lápiz valía solo 1.500 pesos. Estoy señalando algunas circunstancias también que son también paradójicas. La otra paradoja es la calidad del producto. Sí, el lápiz es de 2.000 pesos, era más barato que el de 2.500 y 3.000, pero la calidad de ese lápiz se rompe la punta, no es de calidad, lo trajeron de China, la madera está gorgoja, está podrido. Cosas como esas son críticas frecuentes por parte de las entidades que adquieren. Críticas que se traducen en quejas disciplinarias, en procesos de responsabilidad fiscal contra las entidades contratantes, porque el usuario último dice, se legitimó el proceso de compra, porque el producto que están adquiriendo es de baja o de mala calidad. Bueno, bonito, pero no es igual a bueno, bonito y barato, sino que hay que ver bueno, bonito y que sirva para el propósito que la administración lo requiere, que cumpla las necesidades de la administración y que además, otro elemento que genera mucho de estos problemas que llegan a la Procuraduría es que las garantías no están bien concebidas o bien establecidas. Los seguros no fueron debidamente expedidos. 2, que no se aportaron a tiempo, y el otro elemento más particular, los precios artificialmente bajos, doctora Paola. En ese tema hay un factor impresionante en el cual incluso se presta para el lavado de activos, incluso se presta para vender productos de existencia, inventarios ya descartados. El riesgo que existe, por ejemplo, en compras médicas, en materia de salud, doctor Borrero, es tremendamente delicado eso. Hay un mercado de reventa de medicamentos vencidos. Claro, son más baratos. Pero aplicarle un medicamento vencido a una persona puede poner en grave riesgo la vida de ese paciente. Justamente las fechas de caducidad, de vencimiento, tienen un propósito y es verificar
la vida útil del producto que se tiene en inventarios. Pasado el inventario, pasada esa fecha de caducidad, pues el producto deja de lograr o la efectividad que se requiere, o dos, se vuelve contraproducente. Y lo que es un medicamento es un veneno. Todos estos elementos son los que desde la praxis me llevan a decir, de manera de conclusión, que estoy gratamente impresionado por el esfuerzo que adelanta la Alcaldía de Cali en esta materia. En buena hora, doctora Paola, en buena hora, doctor Moisés, se hace esta alianza de cara a entender que para los ciudadanos es muy importante tener claro que hay unas instituciones comprometidas a mejorar los estándares normativos de control, de calidad, de autocontrol, como ha dicho el doctor Borrero, para que las compras sean eficientes, económicas, ágiles, pero por sobre todo cumplan la finalidad para las cuales se requieren, la comunidad las necesita y la función pública lo demanda. Muchísimas gracias por la invitación, doctora Paola, doctor Moisés, mi amigo José, por esta oportunidad de compartir este espacio contigo y con todos los participantes. Buen éxito en el resto de la conferencia. Muchísimas gracias, doctor Carlos Augusto Oviedo. Es un honor contar con su presentación, con su compañía. Créame que hemos tomado atenta nota, la doctora Paola aquí estaba tomando atenta nota de cada uno de sus comentarios, de sus apreciaciones, y tengan la certeza la comunidad caleña y la comunidad colombiana y vallecaucana de que la Administración de Santiago de Cali tiene un absoluto compromiso con la transparencia en los procesos de contratación pública derivados de la necesidad de brindar el mejor servicio con miras a la mejora en la calidad de vida de todos los ciudadanos del distrito de Santiago de Cali. Continuando con las ponencias, damos paso a la presentación del doctor Hernando Carvalho Quigua, quien es ingeniero industrial de la Universidad Antonio Nariño con especializaciones en auditoría de sistemas de la misma universidad, Master of Business Administration de la Escuela de Negocios de la Universidad de Miami y es especialista en evaluación y formulación de proyectos de la Universidad Politécnica de Madrid. Se desempeñó laboralmente como presidente del Fondo Nacional del Ahorro durante 7 años y desde el 2010 ha sido conferencista internacional en temas relacionados con educación, vivienda, finanzas y agroindustria en Estados Unidos, Canadá, Brasil, Colombia y en algunos países de la Unión Europea. Fue representante a la Cámara y vicepresidente de la Unión Iberoamericana de Ciencia y Tecnología desde la Comunidad de Madrid. Doctor Carvalho, es un honor contar con usted desde la virtualidad. Estas herramientas nos permiten que podamos estar cerca, muy cerca, aunque a la distancia. Doctor Carvalho, muy buenas tardes, es un honor contar con usted, como lo he dicho, bienvenido a este foro. Muchísimas gracias, doctor Moisés David Hernández, muy querido por la presentación que hizo. Saludar al doctor Borrero, saludar también a mi amigo Carlos Augusto Oviedo. Dentro de su currículum no vi que hubiera sido asesor del Fondo Nacional de Ahorro como lo fue cuando era un muchacho todavía, hace unos 15, 17 años. El doctor Oviedo hizo un acompañamiento al Fondo Nacional de Ahorro precisamente en todo el tema de lavado de activos. Era un especialista, ahora pues ya es un doctor en la materia y pues muchas felicitaciones. Saludar también a la doctora Paola Riveros, al señor alcalde de la ciudad de Cali y a todos a quienes en este momento siguen esta transmisión por las diferentes redes sociales. Tengo entendido que están en Facebook Live. Y bueno, la verdad es que es muy importante este foro convocado por EduRed y la alcaldía de la ciudad de Cali. Yo tengo, digamos que unas apreciaciones un poco diferentes a lo que es realmente la eficiencia del Estado como aquel ente que todos nos imaginamos como un ente superior
que finalmente es administrado por hombres de carne y hueso, con intereses privados, con intereses particulares, con intereses de grupos de fundamentalmente liberal, me hace pensar que los estados son en general demasiado grandes y demasiado regulados, y eso pues le ocurre a Colombia. Estaba viendo las estadísticas del empleo en Colombia, en donde aproximadamente hay unos 25 millones de personas que están, digamos, habilitadas para poder trabajar. Y de esos casi 2.5 millones de personas están en el sector público a través de las nóminas oficiales y a través de contratos de prestación de servicios. Pero esos 2.5 millones de personas, que es un número importante, hace parte solamente de los 8 millones de trabajadores formales que hay en la economía colombiana. Tenemos una informalidad muy grande en Colombia, y eso se fundamenta básicamente en la cantidad de regulaciones y normativas que tienen estados como Colombia o gobiernos como Colombia, y que no permiten la normalización de los empleos, la formalización de los empleos, porque hay muchas personas, digamos, que están por fuera del sistema laboral legal, llamémoslo entre comillas legal, que ha instalado el Estado y sus gobiernos. Entonces, tenemos casi que 14 millones de desempleados, o mejor, teníamos. Antes de esta crisis humanitaria que vive el mundo y que pues, ha tocado fuertemente a Colombia, habían cerca de 14 millones de trabajadores informales o independientes, y estamos hablando no solamente de las personas que están en la calle, también estamos hablando de las personas que tienen sus negocios, sus tiendas, sus carnicerías, sus peluquerías, sus tiendas de víveres, en fin, sus panaderías. Todos estos son trabajadores que lamentablemente están en la informalidad y que no agregan demasiado valor a la economía del país, siendo que realmente son 14 millones de personas que hoy lamentablemente ya no son sino 11. Y teníamos un desempleo de 3 millones de personas antes de la pandemia, y hoy está en 6 millones si contamos las cifras de los trabajadores independientes. El Departamento Administrativo Nacional de Estadística, pues básicamente los tiene como desocupados, pero no como desempleados. Y solamente se consideran desempleados aquellos que estaban o que podrían entrar a la economía formal. Entonces, yo, digamos, por mi formación y por mi pensamiento, y después de escuchar las exposiciones del doctor Borrero y del doctor Oviedo, pues ratifico lo que yo he venido, digamos, diciendo y comentando en varias videoconferencias, y es que el Estado es un ente demasiado grande, y es un ente que es demasiado paquidérmico, es ineficiente. Escuchábamos en la intervención del doctor Oviedo precisamente la cantidad de regulaciones que existen, pero cómo todas estas regulaciones se saltan, y lo que hacen las regulaciones fundamentalmente es llevar a la gente a los mercados negros. Eso es un hecho, y por eso digamos que sabiendo que el problema es inmensamente grande, yo quiero darles unos datos que son realmente escalofriantes. El Banco Interamericano de Desarrollo en el año 2018 terminó una investigación sobre el gasto en América Latina, desde México hasta Argentina. Y se perdían
aproximadamente 220.000 millones de dólares por corrupción en América Latina. Eso equivale aproximadamente al 4.4% del Producto Interno de todas las naciones, esos 220.000 millones de dólares. Y la media latinoamericana era el 4.4% del Producto Interno Bruto de todas las naciones. Argentina es el campeón de la corrupción porque el indicador de Argentina es que se gasta en corrupción el 7.2% del Producto Interno Bruto argentino. Pero Colombia no escapa tampoco de esa situación. Colombia pierde aproximadamente el 4.8% del PIB en corrupción, en lo que se llama, en lo que el Banco Interamericano de Desarrollo llama filtraciones, que, como decía Frédéric Bastiat, eso hace parte de las manos porosas de los políticos, y en malas inversiones o en malos proyectos o proyectos que son realmente Ahora actívalo. Doctor Carvalho. De manera se ha quedado en silencio tu micrófono, por favor actívalo. Discúlpenme, ¿me escucharon hasta dónde, doctor? Hasta los elefantes blancos. Elefantes blancos, bueno. Entonces, digamos que yo les quiero decir que esto lo hice a raíz de un estudio que sacó la Contraloría General de la República con el Contralor Edgardo Maya Villazón, en donde hablaba de que la corrupción en Colombia se acercaba a los 50 billones de pesos, y yo decía, eso es imposible. Con un presupuesto, digamos, de 270 billones de este año, del año 2020, el año anterior fue un poco menos y en el 2018 fue un poco menos. ¿Cómo se van a perder 50 billones en corrupción? Eso no tiene sentido. Pues me puse a estudiar y efectivamente sí tenía sentido, y resulta que esto lo corroboró un estudio de 3 economistas argentinos que trabajan con el Banco Interamericano de Desarrollo, y estuvieron en el país revisando todas las cifras, y pues da escalofrío realmente saber que estos dineros se están perdiendo. Imagínense que nosotros vamos a pagar de deuda externa en el 2020 56 billones de pesos. Eso quiere decir que si no se robaran la plata, si no existiera esa corrupción, no tendríamos que acudir a la deuda externa y aumentarla. Obviamente que para el 2021 el pago que va a hacer el país es de 75 billones de pesos. Eso es 2 veces casi el presupuesto que se ha destinado para educación. ¿Y qué decir, doctor Borrero, del presupuesto que van a entregarle al sector que usted ama, que es el sector medioambiental? Pues obviamente, digamos que podríamos hacer muchísimo si no tuviéramos estos indicadores tan altos de corrupción. Entonces, digamos que la crítica que yo hago siempre es al tamaño del Estado. Y el tamaño del Estado está desbordado. Y les digo sinceramente que no veo, digamos, una solución en el corto plazo, porque imagínense que para el año 2021 el presupuesto general de la nación se tasó en 314 billones de pesos. En cifras cerradas eran 313.1
1.9 billones de pesos. Pero el recaudo, eso es, los impuestos que pagan los colombianos o que pagamos algunos colombianos, porque, digamos, todos pagamos IVA. Nadie se escapa de pagar el IVA en los productos que consume, pero lo que tiene que ver con los ingresos de la nación apenas van a ser de 154 billones de pesos. Eso quiere decir que estamos un poquito por debajo de la mitad de lo que nos vamos a gastar en lo que tiene que ver con el recaudo de impuestos. Y entonces, ¿de dónde va a salir, digamos, los demás recursos que se necesitan para que haya un equilibrio en el balance de ingresos y de gastos? Pues en buena parte va a salir de deuda pública, que este es un impuesto terrible para la gente y sobre todo para la gente que menos recursos, que menos ingresos tiene en el país. Y estamos condenando a futuras generaciones a pagar esa deuda adquirida en su mayoría por administradores irresponsables. Yo veía en el último informe de la Contraloría General de la República, del Contralor Felipe Córdoba, después de que se aprobó el presupuesto de regalías que va a distribuir cerca de 15 billones de pesos en los próximos 2 años, cómo la Contraloría encontró, por ejemplo, que hay aproximadamente 22 billones de pesos en obras inconclusas en el país. ¿Qué es eso? Pura y dura corrupción. Entonces, yo estuve hace unos años en España y tuve la oportunidad de asistir a una conferencia sobre lo que es la corrupción de la administración pública dictada por el profesor Miguel Anxo Bastos. Es un economista liberal gallego de Santiago de Compostela, y decía, ¿por qué la administración pública no funciona bien? ¿O por qué, a qué es lo que se dedica la administración pública? ¿Cuál es su función? Y él tenía, digamos, una expresión que la definía como la gestión de actividades socialistas de la vida social. La administración pública decide, con el uso de la fuerza, gestionar algunos aspectos de los ciudadanos. Y ponía como ejemplos, por ejemplo, que el Estado decide que va a prestar el servicio de educación y para eso crea unos entes que regulen la educación y empieza a crear otros entes que tengan que construir escuelas, colegios, universidades. O el Estado decide que va a gestionar el monopolio del dinero y por eso crean los bancos centrales. El Banco Central, digamos, en Colombia nació por allá en 1935. Los bancos centrales han sido, digamos, que los generadores de las mayores crisis económicas por las que ha atravesado el mundo en los últimos 120 años. ¿Y por qué? Pues porque fundamentalmente nacieron los bancos centrales, antes no existían y el mundo se comportaba de una manera libre. Hoy es el monopolio de los bancos centrales está en cabeza, digamos, de los políticos y eso hace que haya, digamos, unos problemas muy, muy fuertes. El Estado decide que va a gestionar, por ejemplo, el servicio de la justicia y todos estos digamos, funciones que tiene o que se inventa el Estado, pues tienen 2 problemas que son fundamentales, decía el profesor Bastos. Uno, la existencia del cálculo económico y otro, la falta de costos y beneficios. Y cuando hablamos, digamos, de la falta de costos y beneficios, le ponía yo cuidado al doctor Borrero en donde decía que, digamos, el presupuesto para el sector medioambiental pues es realmente deprimente. ¿Y por qué es deprimente? Pues básicamente porque no hay, digamos, una
unos parámetros que nos permitan medir cuál es el beneficio, cuál es el costo inicialmente, pero cuál va a ser su gran beneficio, sino que obedece a terquedades de grupos de interés, de grupos de poder que están en manos de los políticos. Y entonces, por esa razón, digamos que la administración pública no funciona bien. Y él ponía un ejemplo muy claro. Le preguntaba al auditorio, le decía, bueno, ¿quién ha jugado cartas aquí en el auditorio? Entonces, algunos levantamos la mano y decían, bueno, ¿usted ha jugado cartas apostando dinero? Y entonces una señora decía, sí, yo juego cartas apostando dinero. Bueno, ¿y cómo se siente? Dice, no, pues que puedo ganar o perder, pero yo mido mis riesgos. El doctor Oviedo conoce el tema de riesgos también muy bien, y entonces la señora medía los riesgos y entonces sabía si podía apostar poquito o podía apostar harto, dependiendo de los riesgos que tuviera, porque podía ganar o perder. Y le decía, bueno, pero cuando usted juega, por ejemplo, con botones, puede jugar con botones, juega diferente a cuando apuesta dinero. Y entonces decía, no, sí, claro, ya ahí pierdo el miedo. Tenemos problemas de conexión en este instante con el doctor Carvalho. Esta virtualidad funciona normalmente, pero también tiene sus riesgos, como bien lo decía justamente el doctor Carvalho en su intervención, y uno de los riesgos es que la conectividad falle. Nos está pasando en este momento, esperemos a ver si él se logra conectar en los próximos instantes, si no, entonces le daremos agradecimiento por su magistral presentación. Doctor Oviedo. Valdría la pena retomar entonces el punto donde lo dejó planteado el doctor Carvalho, hablando de riesgos. En materia de contratación se han identificado y se pueden identificar múltiples escenarios de riesgo, entendiendo el riesgo como la posibilidad de pérdida o deterioro de los recursos que se destinan para las compras de bienes y servicios. En ese sentido es que cuando mencionamos qué riesgos tiene la administración en materia de compras, pues obviamente que los productos no salgan de buena calidad. Uno de los riesgos más recurrentes es que los productos que son entregados no correspondan a las especificaciones que fueron ofrecidas, que los productos que se entregan hayan sido caducados. Todo ese tipo de escenario puede llevar a que el Estado asuma una pérdida cuando no hay suficiente claridad, o dos, cuando no hay transparencia por parte del contratista hacia el Estado. Y es allí donde hay una posibilidad de pérdida de recursos del Estado también muy significativas. Creo que de lo que menciona el doctor Carvalho nos apunta a todos a generarnos esas reflexiones, y es, hombre, claro, el ordenador del gasto asume riesgos cuando convoca o inicia un proceso licitatorio. Asume riesgo de que ese proceso va a ser bien llevado. Por eso la importancia de Cali Compra Eficiente como un organismo que estandariza y disminuye esas variaciones que se dan en los procesos contractuales y trata de unificarlos. Hay muchas maneras de mitigar los riesgos, es establecer controles. De los controles que se establecen están por vía de interventoría de los contratos o por vía de la supervisión de los contratos. Entonces, esto que llamamos riesgos en materia contractual se traduce en oportunidades de mejoramiento en un sistema de calidad, de mejora de calidad continua, en el propósito de establecer cuáles son esos riesgos identificados para poder mitigar, estableciendo los controles que disminuyan o la recurrencia o frecuencia con que se incurren esos siniestros, en esas fallas en contratación, o que el impacto de la pérdida se pueda recuperar, bien sea porque sea contra terceros especializados, las compañías aseguradoras, o porque se va contra las garantías previstas en el contrato, o porque se le exige al contratista el cumplimiento de sus obligaciones, o porque se hace uso de las cláusulas exorbitantes que acompañan la contratación estatal para dar terminación anticipada a los contratos, de tal manera que el perjuicio se mitigue antes de que se lleve a cabo el cumplimiento pleno del contrato. Doctor Carvalho, qué bueno que volvió al aire. Te estamos escuchando con mucho interés. Disculpe, con mucho cariño he trabajado bajo tu orden. Se me había caído la... ¿Puedes por favor activar el micrófono, doctor Carvalho?
Hola, ¿me escuchan? Aún no te escuchamos. Tenemos video, pero falta el audio. Creo que voy a salir y a volver a entrar. El audio. Salgo y vuelvo a entrar. Pero me parece que la persona... Hola. Hola. Hola, hola. Hola, ¿me escuchan? Sí, señor, yo lo escucho. ¿Pero me escuchan en el auditorio? Sí, señor, yo lo estoy escuchando. Regálame un segundo que estamos haciendo conexión. Que generan. Entonces, y ese sí ha sido un riesgo grande para la población, para el Estado, para el municipio, ese tipo de inversiones. Entonces, a mí me hubiera gustado saber hacia dónde iba el doctor Carvalho a proponernos el Estado mínimo. Vamos a escucharlo, creo que ya tenemos conexión en directo con la ciudad de Bogotá, donde se encuentra el doctor Hernando Carvalho Quigua. En breve, muy buen análisis, doctor Borrero. Queremos saber hacia dónde se dirige la intervención del doctor Carvalho, en sentido de, claro, se condena al Estado máximo, pero ¿cuál sería la alternativa en consecuencia? ¿Si el Estado mínimo o qué otra alternativa de conformación del Estado? Hola, ¿me escucha, doctor Moisés? Yo creo que el doctor Carvalho pues, nos ha puesto en una condición de reflexión, de reflexionar realmente, no, qué es lo que podríamos, cómo serían las respuestas desde el punto de vista de los ciudadanos. Además, porque cuando nosotros pensamos al Estado, el Estado no es una entelequia, ¿no? Ni es una abstracción, ¿no? El Estado está conformado por cada uno de nosotros, ¿no? Es decir, nosotros hacemos parte del Estado, lo hemos configurado, es la estructura política, la estructura jurídica de la nación. Entonces, en ese sentido, cuando lo estamos sometiendo a juicio, estamos sometiendo también no solamente el Estado, sino la sociedad, la cultura, ¿no? Entonces, claro, habría que mencionar otra cosa, doctor Borrero, y es que el gasto público no es neutro. El gasto público tiene una incidencia directa o en la reactivación económica, post pandemia, por ejemplo, a pesar de que puede tener un efecto inflacionario, el Estado no puede reducir el consumo ni el gasto porque sería la única manera de llegar recursos a una economía que está en recesión. El gasto público no es neutro porque dependiendo hacia dónde se oriente el gasto en la contratación, se va a activar determinado sector, determinada localidad, determinado barrio. Si yo invierto en infraestructura para mejorar la infraestructura de este barrio, estoy mejorando la calidad de vida de este barrio. Y los recursos del Estado son limitados. Por eso las decisiones en materia de contratación tienen un impacto muy interesante como dinamizador de políticas públicas y el desempeño económico. Por supuesto que sí, doctor Oviedo. Agradecemos la presentación del doctor Hernando Carvalho Quigua, quien nos ha hecho unas reflexiones sumamente interesantes en cuanto a la responsabilidad del Estado en el gasto público. Mire, 50 billones estimados de pérdida de corrupción en un presupuesto de 270 billones al año es un despropósito. Eso no puede ser, eso no puede pasar. Por esa razón, la administración distrital de Santiago de Cali tiene un compromiso absoluto, total, con la lucha contra la corrupción y con la transparencia y la defensa de los recursos de todos los caleños. Para finalizar las presentaciones de nuestros expertos e invitados, el doctor Dimas Salamanca dará respuesta a varias de las preguntas formuladas durante las sesiones de socialización del proyecto. El doctor Dimas Salamanca es abogado, magíster en Derecho con énfasis en regulación, minería, petróleo energético.
experto en Derecho Público, experto en Sistemas de Información con estudios académicos integrales en temas archivísticos, con especializaciones en Derecho Público, Sistemas de Información y Gerencia de Documentos, diplomado en Derecho Procesal Administrativo, diplomado en Sistemas de Gestión de Calidad y autor interno por Buró Veritas, docente de posgrado en la Universidad de La Salle, docente de diplomado de gestión documental de Unillanos, docente de especialización de la Universidad del Valle, conferencista de la Pontificia Universidad Bolivariana de la ciudad de Bucaramanga, abogado investigador, dirección de hidrocarburos del Ministerio de Minas y Energía para agentes de la cadena de distribución de combustibles líquidos derivados del petróleo, abogado de la Oficina Asesora Jurídica del Ministerio de Minas y Energía, del Grupo de Defensa Judicial y Procesos Judiciales. Muchas gracias, doctor Salamanca, por ampliar la información de la contratación pública y con esto dar varias respuestas a las preguntas formuladas por los equipos de contratación en los diferentes organismos de la Alcaldía de Cali que estuvieron presentes en las jornadas de socialización del proyecto. Doctor Salamanca, bienvenido a este foro. Un saludo muy especial a Edurred, señor alcalde, a las autoridades y a los demás servidores públicos que nos siguen. Después de escuchar tan calificadas peticiones del doctor Carrero, Oviedo, deja unas grandes restricciones en relación al funcionamiento de la contratación. Una de las inquietudes hacer unas muy sobre la finalidad de la contratación, teniendo presente las expresiones calificadísimas del doctor Oviedo, De acuerdo, vamos a recoger algunas de las preguntas formuladas por el auditorio, tanto en las jornadas de socialización como las realizadas durante este foro. Tenían la posibilidad los asistentes de realizar preguntas a través del chat de Facebook Live y entonces vamos a recogerlas en un instante. Ellos han podido escribir sus preguntas, estarán dirigidas o algunos de los conferencistas invitados a este foro o en general a la administración distrital en las jornadas de socialización previa realizadas en las semanas anteriores. Así que mientras recogemos estas preguntas, vamos a observar un video La Red Colombiana de Instituciones de Educación Superior, EduRed, es una agremiación de instituciones de educación superior, todas públicas, con lo que la entidad pertenece al ecosistema de educación superior, así como al ecosistema de ciencia, tecnología, innovación y productividad del país. En resumen, EduRed es una entidad pública al servicio del desarrollo de la nación. Porque formulamos, gestionamos e implementamos programas y proyectos de investigación, desarrollo e innovación con impacto social de forma articulada entre la academia, los sectores productivos y el Estado. Aportamos a la sociedad en general soluciones competitivas e innovadoras a sus necesidades, a fin de contribuir a mejorar la calidad de vida de los colombianos.
Muy bien, pasado este video institucional de la Red Colombiana de Instituciones de Educación Superior, vamos a escuchar algunas de las preguntas formuladas durante la presentación de este foro, así como en las jornadas de socialización previas, para que nuestros panelistas puedan dar respuestas a las mismas. ¿Tenemos entonces ya algunas de las preguntas? Aquí encuentro algunas preguntas que formula en el chat, no sé si me lo permite, vamos avanzando sobre algunos de los requerimientos y dando paso a las intervenciones. Me parece perfecto, doctor Oviedo. Ok. Una de las preguntas va dirigida al doctor Borrero, que me parece tremendamente importante. ¿De qué manera se puede garantizar entonces en un modelo de Cali compra eficiente la sostenibilidad y el impacto medioambiental? ¿Qué tipo de bienes y servicios estarían excluidos para que esa compra sea eficaz? Bueno, es una pregunta bastante general y como tal, pues puedo responderla. La ciudad como ecosistema, como un ecosistema, tiene que ganar su sostenibilidad no solamente a través de las compras que hace el municipio de bienes y servicios, sino a través de las inversiones del presupuesto público. En alguna oportunidad yo señalé que el desarrollo de esta ciudad para mitigar falencias muy graves que tenemos en materia de coberturas vegetales, de cobertura vegetal, de espacio público, ¿no? Porque en ese sentido somos paupérrimos, de invasión de las franjas forestales de los cursos de agua, ¿no? En ese sentido, el desarrollo debe orientarse básicamente a través del cuidado y de la recuperación de nuestras cuencas hidrográficas tutelares. En segundo lugar, es necesario que superemos la dependencia del transporte motorizado. Hay que democratizar la movilidad. La democratización de la movilidad impone tener como presupuesto que no es el movimiento, sino el acceso, no el objetivo del transporte. Y en ese sentido se tiene que pensar en la creación de proximidad. Y la creación de proximidad desplaza los criterios de urbanizaciones tipo suburbio que están colgadas prácticamente del uso del carro o del vehículo privado. Y en el otro sentido hay que priorizar las inversiones verdes, la infraestructura verde, las alamedas, los parques, ¿no? Los cinturones ecológicos. Eso es lo que tiene que privilegiar. Y respecto de la compra, las preguntas son: ¿se trata de un objeto que puede superar la obsolescencia programada? ¿Se trata de un bien que puede ser reutilizable? ¿Se trata de un bien que es durable? ¿Se trata de un bien que es reciclable? Ese tipo de preguntas hay que hacerse frente al producto. Además, preguntarse e interrogar su origen, sus condiciones de producción, si sus condiciones de producción fueron favorables y respetuosas del ambiente, fueron favorables de la justicia social, es decir, si ese producto se ha generado, es el fruto de una conciencia y del respeto de las normas ambientales y de las normas sociales. Entonces, allí algunos de los criterios que yo pondría en consideración de ustedes.
Muchísimas gracias, doctor Borrero. Tenemos varias preguntas que hemos resumido en 3 grupos de preguntas, doctor Oviedo. Son básicamente sobre temas de contratación pública. Una tiene que ver con los contratos de prestación de servicios, los riesgos asociados y los problemas. También con los contratos de obra y, por último, con los contratos de suministro. ¿Pudieras darnos mayor aclaración en torno a este tema? Claro que sí. Voy a tratar de traducir la pregunta formulada por el auditorio y lo haré de la siguiente manera. Una de las razones por las cuales se presentan mayor número de problemas en materia de contratación estatal en el contrato de prestación de servicios tiene que ver, por ejemplo, en el desconocimiento que el contratista tiene de la entidad. Cuando se contrata a alguien, doctora Paola, a veces esa persona que es contratada no conoce el entorno de la entidad para la cual está laborando y eso constituye una pérdida de oportunidad en materia contractual. El segundo aspecto son las limitaciones de tiempo. A veces los contratos se les fija plazos tan cortos que el contratista, aunque haga el mayor esfuerzo, no va a lograr cumplirlo. Esa falta de planeación, esa falta de objetividad, fijar los plazos, lleva a que buenos contratos bien concebidos no sean terminados satisfactoriamente o felizmente, siendo fuente no de solución a un problema, sino la generación de un nuevo problema. El tercer aspecto en materia de contratación de prestación de servicios es la falta de claridad frente a los objetivos, obligaciones o entregables. Se pacta un producto, se pacta un entregable, pero la administración esperaría otra cosa diferente, o dos. La arbitrariedad de la administración lleva a que lo entregado no le es satisfactorio porque el contratista no es de sus afectos, porque el contratista representaba otros intereses de otro grupo. Cosas por ese estilo llevan a que hayan dificultades en materia de los contratos de prestación de servicios. Y finalmente, otro de los problemas es la falta de utilización eficiente de la tecnología. Lo estamos viendo en este momento. La tecnología a veces lleva una mala pasada. El objetivo, el propósito es sano, claro, pero la tecnología se interpone en la realización de algunos propósitos, especialmente me refiero a los contratos de prestación de servicios que llevan incurso en ellos elaboración, entrega de algún tipo de software o aplicación de algunas herramientas tecnológicas. El segundo punto que me pareció entender, doctor David, no sé si es correcto, se refiere al contrato de obra. De acuerdo. ¿Qué problemas se presentan con el contrato de obra recurrentemente? De acuerdo. Y que dan lugar a quejas y de reclamaciones bidireccionales. Uno, cuando hay equivocada planificación de proyecto, no hay un diseño de obra. Se quiere una obra y termina haciéndose otra. Doctor Borrero, en el metro de Medellín, por ejemplo, fue vendido a la nación ese proyecto diciendo que utilizaría el valle, digamos, el lecho del río Medellín. Cuando cambian los diseños para pasarlo al centro de la ciudad, tienen que hacer un metro elevado. Ese tema de solo cambiar el diseño a nivel de tierra y volverlo elevado, llevó a que el precio del metro se multiplicara sustancialmente. Y un proyecto que fue cotizado en $750 millones termina costando alrededor de 8.000, es decir, 10 veces el proyecto original, en parte por una mala planeación, un mal diseño y una mala ejecución. También hay otros problemas derivados a la falta de permisos y licencias. Para seguir con el mismo ejemplo, y creo que pasó también con el mío, pero pasó en Transmilenio, en Bogotá, en otros lugares, en los cuales el desarrollo de obra requiere permisos, por ejemplo, para hacer los patios talleres o los patios de alojamiento de los vehículos, y no se logra el permiso a tiempo. Entonces los municipios incursos en el desarrollo de la obra, digamos, torpedean de alguna manera la obra. Voy a decirlo, no es con una mala intención, pero sí hay procedimientos que llevan a que la ejecución de los contratos se dilaten en el tiempo por ausencia de permisos urbanísticos, licencias de uso de suelos o cualquier tipo de situaciones. El otro aspecto de la calidad de obra, que es otro factor constante de reclamos, y es que la obra se proyecta a largo plazo y se caen las obras antes de tiempo. Un puente que está pensado para que dure con una vida útil de 70 años, una represa, para hablar de temas medioambientales como el Quimbo, allá en el Huila, doctor Borrero, viene una avalancha, copa la capacidad de acumulación de agua, por lo tanto la vida útil de la represa se reduce, además de todo el impacto ambiental que derivó la construcción de la represa misma. Error de valoración económica del contrato. Hay una priorización indebida de las obras.
hay una falencia en la vigilancia del personal designado para ejecutar las obras. Todo este tipo de situaciones son las que hemos identificado como factores de riesgo en el desarrollo de los contratos de obra civil, que terminan siendo fuente de demandas, de reclamaciones en contra del Estado por parte de los contratistas o por parte de la entidad contratante, dándole finalización anticipada a los contratos con las habidas consecuencias que deriva de esa situación. Claro, podríamos decir más cosas, doctor Moisés, pero yo creo que por el avanzado de la obra y el tiempo, doctora Paola, creo que dejamos el tercer punto, el de suministro, para otra oportunidad. Muchísimas gracias, doctor Carlos Augusto Oviedo. Tenemos entonces la comunicación ya con el doctor Dimas y las preguntas formuladas durante el proceso de socialización del proyecto. Doctor Dimas Salamanca, tu auditorio. Y como pretendí manifestar, yo hablo de tipo disciplinario, administrativo, fiscal o penal. El doctor Barrero acababa también de manifestar sobre los grandes riesgos que se han tomado en obras de infraestructura sobre todo. Yo quería tomarme unos minuticos, si me lo permiten, para hacer una alusión a la importancia de los principios y a los temas eminentemente constitucionales. La constitución política es nuestra máxima marco jurídico al cual estamos sometidos todos los servidores públicos. En efecto, como decía el doctor Carvalho, es innumerables la cantidad de leyes y normas que rodean el Estado, pero es que ese es nuestro modelo de Estado que tenemos, un Estado social de derecho, y está regulado obviamente por el tema eminentemente jurídico. Nuestra norma general, el Estatuto General de la Contratación Pública, trae unos principios. Absolutamente no es taxativo y no trae el principio de planeación, como lo ha citado el doctor Oviedo en diferentes opiniones. Ese principio de planeación lo debemos entender con otros que están directamente en el marco constitucional, y los servidores públicos no nos podemos sustraer a el marco de la Carta Magna. Entonces, son muchas las normas que en el tema de la contratación las tenemos que estar revisando permanentemente, empezando por el artículo 2, que define cuál es la función esencial del Estado. Ya lo estaban haciendo alusión al mismo en relación a la finalidad. Los fines de la contratación son, los fines del Estado es satisfacer las necesidades de la sociedad, de los asociados. Y la contratación, el objeto de la contratación, si bien es cierto, trae unas reglas y principios, no se pueden apartar de los fines de la contratación estatal a los fines del Estado. Entonces, la contratación, como lo dijeron también por ahí ya, no es simplemente contratar por contratar y gastar el presupuesto por gastar el presupuesto. El tema del principio de planeación, yo sí quisiera hacer un poquito de énfasis, sobre todo en ese principio, porque el artículo 209 trae otros principios, el Código Contencioso Administrativo, como ya lo citaron en el artículo pertinente, trae otros principios. Pero tal vez el principio que, en mi parecer, es de la mayor importancia es el principio de planeación. Fue incorporado él posteriormente por normas siguientes a la Ley 80, como la 1150, como la 1474, y ese principio es básico no solamente en la etapa precontractual, sino en la ejecución del contrato e inclusive en la liquidación del contrato. Entonces, el principio de planeación nos debe orientar, guiar y servir para, en lo posible, mitigar y evitar todos esos riesgos que implican no tener una muy buena planeación. Pero rápidamente el principio de planeación
deberá abordar unos temas, un listado de temas fundamentales para asegurar una buena elaboración de procesos de contratación, unos buenos procesos en los términos de referencia en las convocatorias. Entonces, el principio de planeación nos debe permitir llegar a una acertada selección objetiva del contratista. Desde allí, desde la etapa precontractual, es muy importante saber qué, con quién y cómo vamos a contratar. Obviamente, constituir todos los compromisos presupuestales, las previsiones presupuestales, la planeación del gasto, la forma como se va a atender para que el proceso no vaya a tener contratiempos. Incluir apropiaciones globales para aquellos eventos o situaciones imprevisibles o imprevistas que se dan en la contratación. Igualmente, hacer un análisis sobre la conveniencia o no del objeto contractual. Citaba el doctor Oviedo ahora la importancia de la congruencia del objeto contractual con las minutas y con los productos y con absolutamente todas las obligaciones que se van a plasmar en las cláusulas correspondientes. Entonces, ese estudio de análisis de la conveniencia y de la definición del objeto contractual es muy clave. Igualmente, el estudio del sector objeto del contrato. Entonces, el estudio de mercado, el estudio de precios, de bienes, de ofertas, todos esos análisis previos son importantísimos para saber cómo vamos a salir en un proceso, no importa la modalidad de la contratación que vayamos a hacer. Hay contrataciones que se han dado y resulta que por la falta de previsión en el principio de planeación, contratan la elaboración de una obra o una construcción y resulta que no tenían previamente los permisos, las licencias. Eso es importantísimo y esto resuelto en el principio inicial en la planeación, pues evitará que se contrate un X objeto contractual, por ejemplo, de una obra y después quede bloqueada porque no se puede ejecutar dado que no se tienen los permisos o las licencias correspondientes. Entonces, son elementos importantes que se deben tener para el desarrollo del principio de planeación. Igualmente, especificar los términos bien claros y precisos en los productos, en las condiciones, en los mecanismos de entrega y bienes y productos, en qué calidad, cantidad, en qué momento. Todo absolutamente debe quedar muy definido en este tema de la planeación para facilitarle, entre otras cosas, uno, la ejecución y dos, los controles. El control en los contratos, bien sea en la supervisión o bien sea a través de interventoría, depende de la naturaleza del contrato. Es que a veces no se prevén temas tan elementales como los que estoy citando bajo este principio de planeación. Igualmente, el mapa de riesgos. Doctor Oviedo habló muchísimo de los riesgos de la contratación. Ese mapa de riesgos, ese gran estudio que hay que hacer en cada proceso de contratación para ver a quién le van a asignar los riesgos, cuáles son internos, cuáles los va a asumir la entidad, cuáles los va a asumir el contratista y obviamente que eso permitirá garantizar una ejecución de un contrato adecuadamente. Igual establecer el tipo de garantías. También el doctor Oviedo habló de las garantías. Entonces hay que tener preciso de antemano en la etapa precontractual cuáles garantías van a aplicar en un proceso y cuáles en otro y en qué modalidades de ellas se van a poder hacer. Igual cumplir con todos los principios de publicidad, de los contratos y demás. Entonces, quería hacer esta pequeña intervención. Mis antecesores han hecho con lujo detalles
unas exposiciones muy de alto nivel, pero quise hacer énfasis en este asunto referido al tema del principio de planeación, que si bien no está en el Estatuto de la Contratación, sí fue incluido posteriormente, pero que deviene de todos los principios que deben regir la Constitución en diferentes artículos, como el artículo 209, en los temas de planeación. Doctor Dimas, muchísimas gracias por su intervención, muchísimas gracias por su acompañamiento. Queremos agradecer adicionalmente, por supuesto, al doctor José María Borrero, al doctor Carlos Augusto Oviedo, al doctor Hernando Carvalho, que nos acompañaron de manera presencial y virtual en este foro realizado por el Departamento Administrativo de Contratación Pública del Distrito de Santiago de Cali, en asocio con la Red Colombiana de Instituciones de Educación Superior. A manera de conclusión y cierre, vamos a dar la palabra de manera final a la doctora Paola Riveros. Doctora. Bueno, muchas gracias a los presentes, a los ponentes, al equipo de EduRed. Quiero agradecer especialmente a los equipos estructuradores de contratación de la Alcaldía de Cali, al equipo de la Subdirección de Gestión del Conocimiento, que nos ha acompañado en todo este proceso y que hoy culminamos en este evento académico. Desde el Departamento de Contratación queremos fomentar el conocimiento para que sean aplicados en todos los procesos de contratación y que tengan un sello de transparencia enmarcados en esta administración. Muchísimas gracias por su atención y nos volveremos a ver pronto en otro foro. Gracias. Doctora Paola, muchísimas gracias. Ciertamente el conocimiento no tiene sustituto. El conocimiento no tiene sustituto. Muchas gracias a todos los panelistas, a los invitados. Feliz tarde para todos. Felices fiestas, por favor, en armonía con su familia, pero con muchísimo cuidado y en observancia de las normas establecidas por la Alcaldía Distrital para el cuidado de todos. Feliz tarde para todos. Buenas tardes.